Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén bastante bien y que en su familia todo esté bien y que estén siempre cuidándose, por favor, hoy. Bueno, para la clase de hoy vamos a seguir, ¿verdad? Acá con el curso, la guía 3 del tercer bloque. Aunque quizá ahorita acá ya sería guía 4, pero voy a tratar de explicar los ajustes de las dos o de ambas guías, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, pues, es el cálculo de reserva para cuentas incobrables, facturas que se toman como cuentas incobrables, el ajuste de la reserva para cuentas incobrables. Y creo que hay otro par por ahí, pero vamos a ver. Bueno. ¿Qué es una reserva para cuentas incobrables ustedes? ¿Se recuerdan? Una estimación que se tiene para usar en algún futuro esa cuenta. ¿Y cuándo creen que la usamos? Yo tengo esa duda, Miss, de que por qué existe esa cuenta y por qué se calcula. Todas las dudas que tengas, todas tus respuestas van a ser en poder analizar, o sea, pensar y usar una lógica. Y usar una lógica, yo les llamo, les digo, hacer pedazos la palabra, ¿verdad? O lo que nos indican. Por ejemplo, dice reserva para cuentas incobrables. Y ahí un compañero dijo, pues algo que se resguarda para usarlo en cierto tiempo. Entonces hagamos pedazos la palabra para encontrar la lógica. ¿Qué es una reserva? Dinero guardado, un resguardo de dinero. Guardar, ¿verdad? ¿Y para qué vamos a reservar? ¿Para qué vamos a guardar? Para usarla en una fecha futura. ¿Y por qué cuentas incobrables? ¿Qué es una cuenta incobrable? Cuentas que ya no se pueden cobrar, Miss. Que ya no se puede cobrar. ¿Y por qué ya no se puede cobrar? Porque son incobrables. Posiblemente, quizás porque los clientes ya no, por el tiempo que llevan, ya no van a pagar. ¿Y por qué ya no van a pagar? ¿Puede alguien no pagar una deuda? Díganme lo que crean, lo que ustedes piensen, lo que se les venga en mente. ¿Creen que algún cliente no pueda pagar? Sí, Miss. ¿Por qué razones? Si se va a quiebra, ya no va a poder pagar. Legalmente ya no puede pagar si se va a quiebra. Si una persona muere, muere con él la deuda. Entonces, de repente hay un cliente en la empresa que deba 30,000 quetzales y se muere, la deuda muere con él. Entonces, ¿quién es el que pierde? La persona. Si la persona que debía entró en quiebra antes, pues era un ataque contra la persona, ¿verdad? Se iban presos y que sí, que no, que sí. Ahora no. Ahora es contra los bienes. Está bien, no va a pagar, pero entonces con lo que tiene que pagar. Sí, si tiene una casa, si tiene un carro, inclusive con los muebles que tenga en su casa, si la casa no es de él, para cubrir esa deuda, ¿va? Legalmente. Entonces, ¿por qué se tiene una reserva? Es resguardar cierta cantidad de dinero cuando lleguen esas situaciones, que se dé una cuenta incobrable, que algún cliente tal vez no vaya a pagar por esas razones. ¿Sí? Entonces, se tiene algo resguardado de acuerdo a la ley, es un porcentaje, es un ajuste legal, porque la ley pide de que se haga una reserva. ¿De qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? 5%. 5%. Es el 3%. Exacto, el 3%. Entonces, anualmente hay que ir guardando, hay que ir reservando un 3% sobre las deudas, posibles deudas, ¿verdad? Así cuando llegue una cuenta incobrable, pues se toma de la reserva. Entonces, cuando alguna factura se da incobrable, ya no voy a tener tanta pérdida de que lo voy a tomar de la reserva, si es que tengo reserva. Pero de acuerdo a la ley, siempre junto con las depreciaciones y amortizaciones, yo tengo que calcular
la reserva, ¿verdad? Legalmente se toma como incobrable una deuda cuando ya se haya hecho todo lo legal, ¿verdad? Para poder recuperar esa deuda. Y si no, pues entonces, lógicamente se toma como incobrable, ¿verdad? Y si ya llega a los 2 años, también se toma como incobrable. Bueno, entonces, básicamente de eso vamos a platicar el día de hoy, ¿verdad? Dice, ¿cómo se calcula la reserva para cuentas incobrables? Cuando aparezca el RCI, es reserva para cuentas incobrables, ¿sí? Para no escribir toda la palabra, lo vamos a resumir como RCI, reserva para cuentas incobrables. Dice, se debe tomar los saldos de clientes, toda clase de deudores y documentos por cobrar. Se suman y se les calcula un porcentaje del 3% de acuerdo a nuestra ley en Guatemala. Pregunto, ¿toda clase de deudores se toma? No, me recuerdo que hay una que no se toma, que es deudores. Empleados, deudores empleados. Ajá, empleados. ¿Por qué deudores empleados no? Porque eso se lo van a ir descontando del sueldo, entonces no está como perdido el dinero. Si nos debe, imagínense, lo despiden y nos debe, el dinero se recupera. Lo que un empleado le debe a la empresa no es incobrable, porque lo despiden, pues de su liquidación se lo van a descontar, ¿verdad? Bueno, entonces yo veo mi balance, tomo lo de clientes, toda clase de deudores, deudores comerciales, deudores no comerciales, deudores varios, o solo la cuenta de deudores, menos la de deudores empleados, esa no, ¿verdad? Y los documentos por cobrar. Se suman y a ese total se le calcula el 3%. ¿Cómo queda el ajuste? Cuentas incobrables a reserva para cuentas incobrables. Estas cuentas tienen sinónimos. ¿Qué sinónimos tiene? Reserva para cuentas malas. Estimación para cuentas incobrables también. Ajá, ¿qué otra? Reserva, estimación, provisión. Puede ser cuentas incobrables o puede ser cuentas malas, cuentas de difícil cobro. ¿Sí? ¿Por qué se determina una reserva para cuentas incobrables y cuál es su objetivo? Ya lo expliqué, ¿verdad? De acuerdo a la ley se toma la reserva y se va a ir guardando esa cantidad. Y su objetivo es que cuando se dé una cuenta incobrable, lo voy a tomar de la reserva. Sí, si algún cliente ya llegó a los 2 años o un cliente definitivamente se declaró en quiebra y no me pagó, y si yo tengo reserva, entonces esa cuenta incobrable la voy a tomar, o esa factura que se considera incobrable, la voy a tomar de la reserva. ¿En qué momento se utiliza la reserva para cuentas incobrables? Pues cuando se dé una cuenta incobrable, ¿verdad? Lo voy a tomar de esa parte. Y acá, pues un michivito. Ya lo vamos a ver. Dice, de acuerdo a la ley, ¿cuándo se considera incobrable una factura por una venta al crédito? Ya les expliqué, ¿verdad? Al cumplirse los 2 años, sin que su pago se haga efectivo, y la empresa ya haya realizado todos los procesos de ley. ¿Cuáles son los procesos de ley? Si alguien me debe, pues yo lo investigo, ¿verdad? Voy a su casa, veo si todavía vive, si no vive. Y si ya no vive en esa casa, pues entonces, de acuerdo con su DPI, yo lo puedo buscar, ¿verdad? Puedo buscar dónde él trabaja. Y si logro encontrar dónde él trabaja, pues por medio de un juzgado voy a ¿cómo se llama? A lograr de que él me pague, de manera que le descuenten de su sueldo, ¿verdad? Pero si yo ya hice todo de acuerdo a la ley y no logré localizarlo y se cumplen los 2 años, automáticamente tengo que convertir esa factura como cuenta incobrable. Entonces, hagamos de cuenta que un cliente ya no nos va a pagar, ¿verdad? Y se considera incobrable. Entonces, hagamos de cuenta que una factura se considera incobrable. ¿Por qué se va a considerar incobrable? Porque ya hicimos todo proceso de ley y no logramos recuperar. ¿Cómo creen que quedaría la partida? Que un cliente no nos va a pagar y se considera incobrable. Hola, hola. Cuentas incobrables a reserva para cuentas incobrables. No. Se
Recuerden que la cuenta del lado donde va aumenta, el lado contrario disminuye. Si yo coloco cuentas incobrables y la reserva para cuentas incobrables, ¿qué está pasando ahí con las cuentas incobrables? Está aumentando, ¿va? Y la reserva. Si una factura se considera incobrable, la reserva va a aumentar. Del lado donde va la cuenta aumenta, el lado contrario disminuye. ¿Será que así La queda? reserva va a disminuir. ¿Cómo? La reserva va a disminuir. ¿Qué cuenta tengo que disminuir acá? La cuenta de clientes. Porque ese cliente ya no me va a pagar. Entonces, como ya llegó a los 2 años y no me va a pagar, yo lo voy a considerar incobrable. Es como que me pagara, pero realmente no me pagó, ¿verdad? Entonces, cuentas incobrables a clientes. Esto va a quedar así si no hay reserva. Queda así si no hay reserva para cuentas incobrables. Pero, ¿qué pasa si hay reserva? Se Si resta. reserva, entonces sí se usa la cuenta de reserva. Ahí es exacto, ahí es donde se usa la reserva. Imagínense que tengo una cuenta, una reserva de 2,000. Y la factura es por ¿qué? 1,500. Si es por 1,500 y no hay reserva, solo va a quedar así, ¿verdad? Cuentas incobrables a clientes. Pero ¿qué tal si hay una reserva de 2,000? ¿Cómo quedaría? Cuenta incobrable, esa reserva para cuentas incobrables. No, porque lo tomo de la reserva. ¿Qué va a pasar con esta reserva? Va a disminuir. ¿Y de qué lado disminuye? El debe. Cuando yo hago partidas o ajustes, tengo que determinar si la cuenta aumenta o si disminuye. Y voy a utilizar esa clave, ¿verdad? Que las cuentas del lado donde van aumentan, el lado contrario disminuye. Entonces lo tomo de la reserva. ¿Y qué cuenta voy a anotar acá? Clientes. ¿Sí? Por 1,500. Si no hay reserva, cuentas incobrables a clientes. Lo tomo como incobrable y voy a rebajar clientes. Si hay reserva, pues lo tomo en la reserva, que ese es su objetivo, ¿verdad? Entonces, reserva para cuentas incobrables a clientes. ¿Estamos? Me dice entonces en la reserva solo nos quedarían 500. Ajá. Entonces ya de reserva ya solo tendríamos 500. Ah, ya. Ahora, ¿qué pasaría si esta reserva no es de 2,000? O sea, tengo que ver qué reserva tengo, pero también tengo que ver qué cantidad de esa reserva. ¿La factura por cuánto es? Por 1,500. Pero de reserva solamente tengo 800. ¿Tomo la reserva o no la tomo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tomo la reserva o no la tomo? Cuando hay una cuenta incobrable, yo tengo que observar si hay reserva o si no hay reserva. Si no hay reserva, cuentas incobrables a clientes. Si hay reserva, tengo que ver la cantidad. Y aquí la reserva tiene 2,000 quetzales. Y la factura es por 1,500, entonces me da chance de tomarlo. Y todavía me queda la reserva 500 quetzales. Pero ¿qué tal si la reserva es de 800 quetzales? ¿La tomo o no la tomo? No se toma porque no cumple con la cantidad de la factura. No la tomo. Siempre la tengo que tomar.
Pero ¿será que me cuadra ahí la partida? Tomo No. No. Entonces, ¿qué otra cuenta voy a registrar? Cuentas incobrables. Tomo la reserva, sea menor o sea mayor. Entonces, acá la diferencia iría a cuentas incobrables. Porque tomé los 800 que salen de la reserva y automáticamente me quedé sin nada de la reserva. Entonces, como me quedé sin nada, entonces la diferencia la voy a registrar como cuentas incobrables. Y siempre le voy a dar salida a clientes. ¿Ya estamos? Entonces, cuando voy a registrar yo una factura, la voy a registrar como cuentas incobrables, tengo que ver esto, ¿verdad? Si hay o no hay reserva. Si no hay, la partida me va a quedar cuentas incobrables a clientes. Y si hay reserva, tengo que ver qué cantidad tiene la reserva. Aquí pues no pasa nada porque tiene 2,000. Siempre la reserva se va a rebajar. Entonces reserva para cuentas incobrables 1,500 y clientes 1,500. No pasa nada porque la reserva es mayor. Y todavía me queda reserva. ¿Qué va a pasar si la reserva es menor? Tomo la reserva y la diferencia la voy a tomar como una cuenta incobrable. ¿Alguna pregunta acá? Miss, entonces cuando la reserva para cuentas incobrables sea menor, se va a añadir la cuenta de cuentas incobrables. Ajá. Gracias, Miss. ¿Y qué pasa si de repente llegaron los 2 años y yo registré esa partida como incobrable? Y la llega a pagar. Ya llegaron 2 años, yo la registré como incobrable. Resulta que ahora llegó la persona y dijo, mire, fíjese que me recordé que a usted le debía 1,500. Y aquí le vengo a pagar, pero yo lo había registrado como incobrable. Cuando lo registré como incobrable, prácticamente perdí. Entonces, ahora, ¿cómo lo registro? Si no me dice cómo, recuerden que se asume que fue en efectivo. Entonces, ¿cómo quedaría la partida? Recibí el dinero y lo voy a registrar ahora como un crédito recuperado. Si ya se había registrado como cuenta incobrable y más adelante la persona nos llega a pagar ese dinero, entonces se considera como crédito recuperado. ¿Estamos? Sí. Siempre y cuando ya se ha registrado como cuenta incobrable y me llegan a pagar, entonces ya es un crédito que yo ya recuperé, ¿verdad? Una deuda que recuperé. ¿Alguna pregunta acá en esto? Señor, entonces, ¿crédito recuperado es un activo o una ganancia? Es una ganancia. Ah, gracias. Ajá, como lo había registrado como una pérdida, entonces ahora lo registro como una ganancia. Crédito recuperado es una ganancia. Ok, repito, si una factura cumple ya los 2 años y no se va a pagar, hay que considerarla ya como incobrable. Si no hay reserva, se contabiliza cuentas incobrables a clientes. Si hay reserva y la reserva es mayor, reserva para cuentas incobrables a clientes. Y si es menor, registramos reserva para cuentas incobrables, las cuentas incobrables y clientes. Y si a futuro esta persona llega a pagar una factura que ya se había considerado como incobrable, se registra como crédito recuperado. ¿Qué sinónimos tiene clientes? Cuentas por cobrar comerciales. Cuentas por cobrar comerciales y también deudores comerciales. Deudores comerciales y deudores no comerciales. Ahí se recuerdan de los sinónimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Miss. ¿No? No. Bueno. Entonces ahora vamos a ver ajuste de la reserva para cuentas incobrables. ¿Qué es un ajuste, chicos?
¿Qué es ajustar? Haceme el ajustón, le dicen a uno. Es como tratar de poner la misma cantidad o que cuadre. Tratar de poner la misma cantidad o que cuadre. Casi no. ¿Qué es ajustar? Hacer un arreglo. Hacer un arreglo. Ajustar. Ahí se asemeja más, ¿verdad? Hacer un arreglo. Por ejemplo, si a mí me regalan un pantalón y no me quedó, lo llevo con la costurera o con el sastre. Mire, ajústeme el pantalón a mi medida. ¿Qué creen ustedes que va a hacer lo primero esta persona para ajustarlo a mi medida? Va y déjemelo y venga mañana, me va a decir, o qué tiene que hacer. Medio. Medidas. No escuché, perdón. Tomarle la medida. Me toma la medida. Primero calcula mi medida. Y de acuerdo a ello hace el ajuste. ¿Y cómo va a hacer el ajuste? ¿Cómo va a ajustar el pantalón a mi medida? Me toma la medida. Tomándole las medidas a la persona de sus piernas o de su cadera. O también podría Dándole. persona de cómo lo quiere también. No, porque lo va a ajustar de mi cintura. No me quedó la cintura. Le quitamos mis, podría decirse que se le resta. Va a calcular mi medida, ¿verdad? Entonces, cuando yo le dije, mira, ajústeme el pantalón a mi medida, entonces también le tiene que tomar medida el pantalón. Y va a ver cuánto tiene el pantalón. Si mi medida son 100 y el pantalón tiene 80, ¿qué tiene que hacerle? Agregarle. Reducirlo. Agregarle. Y si mi medida es 100 y el pantalón tiene 120. Le quitamos. Quitarle. Ese es el objetivo de un ajuste. Un ajuste lo que va a hacer es aumentar o disminuir el saldo. Sí, un ajuste va a aumentar o va a disminuir el saldo de la cuenta. Ok, al inicio yo tengo que calcular la reserva. Ya vimos cómo se calcula la reserva, ¿verdad? Sumamos todas las cuentas por el 3%, entonces de aquí se genera la reserva para cuentas incobrables. Si en el camino se da alguna cuenta incobrable, ya vimos qué tenemos que hacer, si hay reserva, si no hay reserva, si la reserva es menor, si la reserva es mayor, cuántas cosas pueden pasar. Por ejemplo, aquí en este ajuste, la reserva para cuentas incobrables me quedó con 500 quetzales. Entonces, cuando tengo una reserva para cuentas incobrables, la tengo que ajustar. ¿Y qué voy a hacer para ajustarla? Sumarlo. ¿Qué significa ajustar? ¿Le voy a sumar o le voy a disminuir? Pero de acuerdo a qué le voy a aumentar o le voy a disminuir. ¿Qué tengo que hacer de primero? Recuerden lo del pantalón. ¿Qué tengo que hacer de primero? Calcular. Tengo que calcular la nueva reserva. Ese es el saldo que tengo del año pasado. Entonces ahorita tengo que calcular la nueva reserva para ajustarla a la cantidad que tiene que tener. Entonces, si la nueva reserva me dio 950, ¿cuánto tiene que tener la reserva? Lo que estoy calculando, mi medida del pantalón. La reserva que estoy calculando, eso tiene que tener. Y lo voy a comparar con lo que tengo. ¿Sí? Entonces, mi nueva reserva es de 950. Pero como ya tengo 500, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sumarlo. Le tengo que sumar. ¿Cuánto le tengo que sumar? 450. ¿Por qué? Porque tiene que tener 950. ¿Me explico? Entonces, cuando ya tengo una reserva, la tengo que ajustar. ¿Qué significa ajustar? Que le voy a sumar o le voy a restar al saldo. ¿Cómo le voy a sumar o cómo le voy a restar? Tengo que calcular la nueva reserva.
Y la cantidad de la nueva reserva, eso es lo que tiene que tener. Entonces, observo cuánto tiene la reserva que ya tengo en el balance. En este caso, la nueva reserva es 950 y tenía una de 500. Le tengo que sumar 450. Le voy a sumar a la reserva que ya tengo. ¿Sí? Eso es en resumen lo que tengo acá escrito. Ajuste de la reserva para cuentas incobrables, dice. Cuando se tiene la cuenta de reserva para cuentas incobrables en nuestro balance de saldo, se debe ajustar, o sea, aumentar y disminuir su saldo, de acuerdo al cálculo de la reserva del presente año. Ahí se recuerdan de los sinónimos. Para ajustar la cuenta, primero se calcula la actual reserva, y ese es el saldo que debe tener la cuenta en sí, lo que les acabo de explicar. Esta cantidad se resta con el saldo de la cuenta que se tiene en el balance y se analiza si esa diferencia hay que sumarle o hay que restarle al saldo de la nueva cuenta en el balance para obtener el saldo correcto, que es lo que hicimos acá, ¿verdad? ¿De dónde salió ese 450? De la diferencia entre ambas reservas. La diferencia entre la nueva, o sea, la actual, y la que tenía. Y es esa diferencia la que se le va a aumentar o se le va a restar a la reserva que tenía. ¿Sí? Por ejemplo, se tiene una reserva para cuentas incobrables de 1,200. Miren la reserva que tengo, 1,200. Y al calcular la nueva reserva, es por 1,500. Pongámosla ahora aquí, pongámosla de 1,000. 1,000. ¿Qué hacemos entonces? Resto los 1,000 menos los 1,200 y me da una diferencia de ¿cuánto? 200 De 200. ¿Esos 200 a la nueva cantidad se les suma o se les resta? Se suman. Se le suma, Miss, porque como le hace falta. Se le restan a la antigua, ya que esa es la actual. Se le resta a la antigua. Lo que calculo, eso es lo que tiene que tener. ¿Cuánto tenía? 1,200. Y a la hora de calcularlo, ¿cuánto me dio? Me dio 1,000. Hay una diferencia de 200. Tengo que ver a la reserva que tengo. Esa es la que calculé, esa es la que debo de tener. Debo de tener 1,000 y la reserva tiene 1,200. ¿Qué tengo que hacer? Restarla, ¿verdad? Pero veámoslo aquí más claro en otro ejemplo. Bueno. Aquí ya vimos de que calculo la nueva reserva, la comparo con la que tengo y la diferencia es la que sumo o la que resto. Luego el ajuste va a quedar de esta manera. Cuando la diferencia hay que sumarle, el ajuste queda de esta manera. Cuentas incobrables a reserva para cuentas incobrables. Pero si a la diferencia hay que restarle, el ajuste queda reserva para cuentas incobrables a créditos recuperados. La reserva actual es calcularla, si la reserva actual es calcularla es igual al saldo del balance de las cuentas, no se realiza ajuste. O sea, si me sale que tenía una reserva de 1,200 y al calcularla las reservas de 1,200, o sea, la del balance y la que calculé el 1,200, ¿le voy a sumar algo? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque las dos tienen la misma cantidad, tanto la del balance de saldo como la que estoy calculando. Cuando las dos son iguales, no hago ningún ajuste. Se va a hacer ajuste cuando haya que sumarle o haya que restarle algo. La diferencia, si le tengo que sumar, el ajuste queda de esta manera. Si le tengo que restar, el ajuste queda de esta manera. ¿Sí? Pero veámoslo ya en la parte práctica. Al realizar el ajuste de la reserva para cuentas incobrables o calcular la reserva, se debe verificar si antes no hay otro ajuste relacionado con esta cuenta y las otras cuentas que puedan cambiar su saldo y actualizarlo. Bueno, ¿qué pasa acá? A veces en los ajustes hay cuentas que ya fueron ajustadas. ¿Qué significa ajustar? Ya vimos que ajustar significa que va a aumentar o va a disminuir el saldo. Entonces, hagamos de cuenta que en el balance tengo una reserva de cuentas incobrables de 2,850.
y tengo clientes con 5,000, ¿sí? Esto es lo que tengo en el balance de saldos. Reserva para cuentas incobrables 2,850 y clientes tengo 5,000. Y el ajuste 5 dice que un cliente me pagó 500 quetzales en efectivo. Y en el ajuste 9 dice que la factura por 1,200, la factura 1,000, ¿cómo es? 1,258 por 1,000 se considera incobrable. Los voy a molestar un segundito, solo permítanme, por favor, disculpen.
Bueno, disculpen chicos ahí de que tuve una llamada de emergencia. Bueno, vean pues, retomando. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, vamos a ver pues, retomando. Para las cuentas incobrables van a suceder unas cosas. Primero, si la tengo que calcular. Ya saben cómo se tiene que calcular. Si ya tengo una reserva, hay que ajustarla. Ya vimos cómo se ajusta. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta acá? ¿De cómo se calcula? Imagino que no. ¿Cómo se ajusta? ¿Hay alguna pregunta? Solo la nueva reserva que usted dice es la que nos va a aparecer en el balance. No, la nueva reserva la tenés que comparar con la que tenés en el balance. Calcular la reserva normal. Y si la reserva es por 1.500 y en el balance tenés una de 1.000, tenés que ajustar la del balance. Entonces, a la del balance tenés que ver si le tenés que sumar o le tenés que restar. Hacé de cuenta que tenés una nueva reserva de 1.500 y en el balance tenés una de 1.000, tenés que ajustar la del balance. Entonces, la del balance le tenés que sumar o le tenés que restar. Sumar. ¿Cuánto le vas a sumar? 500. 500, porque tiene que tener la del nuevo balance. ¿Sí? Entonces, si... Disculpe, tengo una duda. Ajá. ¿Esto solamente lo vamos a realizar si en el ejercicio nos lo pide o ya es de obligación si nos sale así? Ya es de obligación. A veces lo pide, pero si no lo pide y hay reserva, hay que ajustarla. Ok. Si no hay reserva, hay que calcularla. Ay, Dios, denme un segundititito, perdón. Ay, perdón. Bueno, vean pues. Siempre en el primer ajuste tenemos que calcular la reserva. Si no hay reserva, lo voy a calcular y queda de esta manera. Si hay reserva, tengo que tomar en cuenta si alguna factura se toma incobrable, ¿verdad? Si hay reserva, aunque no diga, la tengo que ajustar. Si en mi balance ya tengo reserva y no lo dice, la tengo que ajustar. ¿Cómo lo voy a ajustar? De la manera que ya vimos, ¿verdad? Calculo la reserva normal y lo comparo, la actual la comparo con la que tengo en el balance. En este ejemplo que le puse a la compañera, la calculé y me da 1.500, pero en el balance tengo 1.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarle 500. Entonces, recuerdo cómo quedan acá los ajustes, ¿verdad? Si le tengo que sumar, queda cuentas incobrables a reserva para cuentas incobrables. Si le tengo que restar, le resto en el debe, reserva para cuentas incobrables y registro crédito recuperado. Si las dos reservas son iguales, no tengo que hacer ningún ajuste. Por ejemplo, calculo la nueva reserva y me da 1.500. Cuando veo el balance, tengo una reserva por 1.500. Las dos cantidades son iguales. ¿Tengo que sumarle algo a la reserva del balance? No se ajusta. ¿Tengo que restarle algo? No. Cuando son iguales, no se hace absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, acá dice que se toma el saldo de clientes para calcularlo. El saldo de deudores y documentos por cobrar. Estas cantidades, ¿de dónde las voy a sacar? Del Balance. Del balance, ok. Entonces hagamos de cuenta que en el balance clientes tiene 2.000. Deudores tiene 1.000. Solo esas cantidades tengo. ¿Sí? Si hay algún ajuste, que valga la redundancia, ajustó esta cuenta, tengo que ver si ese ajuste aumentó o disminuyó la cuenta. Entonces su saldo ya no va a ser 2.000.
Esto es lo que tiene en el balance de saldos. Pero imagínense que haya habido alguna cuenta que se consideró incobrable. Entonces, ¿aquí qué pasó con clientes? A clientes ya le voy a restar 1,500. ¿Será que su saldo va a ser 2,000 para calcular la reserva? No. Oye, no. No, porque ya sufrió un cambio por un ajuste, ya se ajustó. Entonces, cuando yo voy a calcular la reserva para cuentas incobrables, debo de tomar en cuenta si no hubo un ajuste que cambió el saldo a esa cuenta del balance. ¿Me explico? Igual para deudores. Entonces, en este ejemplo, en el balance tengo 2,000. ¿Pero por qué no voy a tomar 2,000? Porque hubo una cuenta que la afectó. ¿Me explico? Eso para calcularlo, para calcular la reserva. ¿Qué pasa si también tengo reserva para cuentas incobrables? Reserva para cuentas incobrables. También la tengo con 3,000 quetzales. Y me dice que la tengo que ajustar. Me dice que la tengo que ajustar. ¿Qué cantidad voy a tomar para ajustarla? ¿Qué cantidad tengo que tomar para ajustarla? La que está en el balance. ¿Cuánto tiene en el balance? 4,000. Entonces la voy a ajustar con 4,000. Eso siempre y cuando que no haya un ajuste que haya cambiado el saldo de esta cuenta. Si tomé una cuenta, si tengo acá este ejemplo y tomé la reserva porque tenía una reserva de 2,000, entonces ahora tomé acá, la reserva bajó, tuvo una disminución de 1,500. ¿Cuánto va a ser el nuevo saldo entonces de la reserva? ¿Será que va a ser 2,000? Va a ser 1,500. Va a ser 500. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que les trato de explicarles acá. Esto es lo que trato de explicarles acá. Dice, al realizar el ajuste de reserva para cuentas incobrables o calcular la reserva, ya sea ajustarla o calcular, tenemos que ver si dice ajuste la reserva o si dice calcule la reserva. Ya sea que la tenga que ajustar o la tenga que calcular, debo de tomar en cuenta siempre. Se debe verificar, dice, si antes no hay otro ajuste relacionado con esta cuenta y las otras cuentas afectadas que puedan cambiar su saldo, lo que les acabo de explicar. Ya sea que lo ajuste o que lo calcule, tengo que ver si tanto clientes, deudores, documentos por cobrar o la reserva cambió. ¿Me explico? Y acá tengo un ejemplo. En el balance tengo reserva para cuentas incobrables 2,850 y tengo clientes 5,000. Eso en el balance de saldos. Y hay un ajuste que dice que un cliente nos pagó en efectivo 500. ¿Cómo quedó ese ajuste? Caja a clientes 500 quetzales. Lo tengo aquí abajo en el ajuste número 5. Y tengo en el ajuste 9 que dice que una factura de número 1,258 de una venta al crédito por 1,000 se considera incobrable. ¿Cómo quedó este ajuste? Cuentas incobrables a reserva para cuentas incobrables. Entonces, ¿cuánto tenía clientes en el balance? 5,000. ¿Será que para calcularlo voy a tomar 5,000? No. Yo no. No, porque aquí hubo una cantidad que lo afectó. Entonces, ¿cuánto voy a tomar de clientes? 4,500. 4,500. Entonces, de clientes voy a tomar ya no los 5,000 porque ya hubo un ajuste que lo cambió. Ahora voy a tomar 4,500 de clientes. Y tengo una reserva por 2,850. Para ajustar esa reserva, ¿voy a tomar los 2,850? No, porque hubo un ajuste acá que lo afectó. Este ajuste está mal. El ajuste 9, la venta al crédito se considera incobrable. Aquí es al revés. Nadie me lo corrigió, ¿verdad?
Aquí sería reserva para cuentas incobrables a clientes. ¿Sí o no? Porque tengo una reserva. Entonces el saldo de la reserva lo voy a tomar por esa cantidad. Por 2.850. No, Miss. ¿Por cuánto voy a tomar la reserva? 1850. Por 1.850. ¿Sí? Entonces, si me dice calcular la reserva, la calculo sobre clientes, pero ya no la calculo sobre 5.000, sino que la calculo sobre 4.500. Si me dice calcular. Si me dice ajustar la reserva, ya no tomo 2.850. ¿Qué cantidad tomo? El balance. Los 1.850. Ok. Entonces veamos acá. De clientes. En este mi ejemplo, aquí tengo lo que tenía en el balance, los ajustes que se vieron afectados y con eso determinamos que los saldos de las nuevas cuentas es este. Entonces, el ajuste dice, ajustar la reserva. De acuerdo a todo lo que les platiqué, cómo sería acá la reserva. Uno quedaría ajustarla. Recuerden, tengo que ver qué cantidades tiene en el balance, como en este ejemplo, y tengo que ver si hubo algunos ajustes que lo cambiaron. En este ejemplo, sí hubo unos ajustes que cambiaron estos saldos. Entonces, ya nos dimos cuenta que de clientes va a ser ahora 4.500 y de la reserva 1.850. Pero el ajuste dice ajustar la reserva para cuentas incobrables. ¿Quién es el valiente que me dice cómo se ajusta la reserva para cuentas incobrables? Vamos a ver si entendieron todo el palabrerío que les dije. La verdad, yo estoy hecha bolas. Dice calcula las cuentas incobrables. ¿Cómo? Se calcula las cuentas incobrables, que sería clientes por el 3%. Se saca la nueva reserva. Acuérdense todo lo que les dije al inicio. Para ajustarla tengo que calcular la nueva reserva y compararla con la que tengo. Y de ahí de todo lo que les platiqué allá es que lo tenemos que tomar en cuenta. Cuentas que están en el balance. Si no hay ningún ajuste que afecte estas cuentas, no hay ningún problema. Pero en este caso hubieron dos ajustes que sí les afectaron. Y estos ajustes que hicieron, ¿le aumentaron o le disminuyeron el saldo? En este caso lo disminuyeron. Entonces, de clientes ya no voy a tomar 5.000, sino que voy a tomar 4.500. La reserva ya no voy a tomar los 2.850 porque hubo un ajuste que se vio afectado. Ahora su nuevo saldo es 1.850. Entonces, en resumen, si me pidiera calcular la reserva para cuentas incobrables y fuera este el ejemplo, ya no tomo clientes con 5.000, voy a tomar clientes con 4.500. Si me pide ajustar la reserva ya no va a ser por 2.850. La reserva va a ser sobre 1.850. En resumen, ¿qué procedimiento hago para ajustar? Acuérdense del pantalón. Calculo la nueva reserva y la comparo con la reserva que tengo. Y voy a recordar estos ajustes. Si le tengo que sumar, el ajuste queda de esta manera. Si le tengo que restar, el ajuste queda de esta manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué procedimiento hago acá? Primero calculo la reserva actual. O sea, 4.500 por el 3%. Aquí es igual. 135 quetzales. 135. Un poquito. Sí, Miss. Esta es la reserva actual. Esto quiere decir que esta reserva tiene que tener esta cantidad. Entonces voy a ajustar la que ya tengo. ¿Qué le tengo que hacer a la que ya tengo? ¿Sumarle o restarle? Restarle, Miss. Le tengo que restar.
¿cuánto le tengo que restar? Para saber qué tengo que restarle, voy a tomar la reserva del balance menos la actual, menos 135. 1715. 1715. Esta diferencia es la que voy a sumar o la que voy a restar. En este caso, ¿qué voy a hacer? Restarla. La voy a restar. Entonces quedaría como Cuentas incobrables a créditos recuperados. como la tengo que restar, la partida siempre va a quedar de esta manera cuando lo tenga que restar. Entonces, ¿cómo va a quedar? reserva para cuentas incobrables. Reserva para cuentas incobrables a Créditos recuperados. créditos recuperados. ¿Por qué cantidad? Por 1715. 2.715. ¿Sí? Recapitulo. Si tengo que calcular o tengo que ajustar la reserva para cuentas incobrables, tengo que ver qué cuentas tengo en el balance y tengo que ver si no hubo algún ajuste que cambió el saldo de esas cuentas. En mi ejemplo, hay 2 ajustes que cambiaron el saldo de las cuentas. Entonces, ya no se toma el saldo que está en el balance, sino que los nuevos saldos. ¿Me explico? Y en el camino se pueden dar estas situaciones que ya les expliqué. Si la tengo que calcular y no pasa nada, no hay ningún ajuste, no hay reserva, fácil, porque entonces normal como hasta la fecha lo he calculado. En el camino puede ser que alguna factura se dé incobrable. Entonces, aquí tengo ya el ejemplo, si es incobrable, si no hay saldo de las reservas, si hay reserva, si la reserva es mayor, si la reserva es menor, y si alguien me llega a pagar después de considerarlo incobrable. Y también tengo que ver si a la cuenta no le afecta ningún otro ajuste. ¿Qué me ibas a decir? Entonces todo este procedimiento se hace al final de todos los ajustes para saber ya está afectado. Depende en el ajuste que te lo pida. Si no te lo pide, sí en el último. Porque a veces ahí te dice ajustar la reserva o te dice calcular la reserva. Tienes que ver si te dice calcular o si te dice ajustar. Si te dice entonces, poner que no dice así hasta el final. Ajá, si no dice, lo haces hasta el final. Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Miss, disculpe, ¿podría poner el procedimiento de las reservas incobrables para tomarle captura, por favor? ¿Procedimiento de qué? O el ejemplo que nos dio ahorita. ¿De ajustarla o del ajuste? Miremos este otro ejemplo y al final te la voy a colocar. Ah, bueno, gracias, Miss. Miremos este otro ejemplo. Dice, se tiene en el balance, se tiene una reserva para cuentas incobrables por 2.850. Siempre tengo que ver qué cuentas tengo en el balance. Y tengo clientes por 15.000. 15.300. Deudores por 2.300. Y documentos por cobrar 30.000. El ajuste dice ajustar la reserva para cuentas incobrables. ¿Qué tendría que hacer aquí? Sumar los clientes y los documentos por cobrar, ya que los deudores empleados no se toman en cuenta, y calcularlo por el requisito. Lo primero que tengo que hacer es, cuando me pida ajustar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Calcularlo. Calcular la reserva para cuentas incobrables. En este caso, ¿cómo lo calculo? Clientes más documentos. Cuando clientes más los por cobrar por el 3%. Los 2.300, ¿por qué no se toman? Porque es de deudores.
La suma de esto por el 3%, ¿a qué es igual? 1353. 1353. 1359. 59, perdón. Pero aquí tenía ya mi chivito, miren. Ok, entonces la nueva reserva es 1359. Cuando me dice ajustar, lo primero que voy a hacer es calcular la reserva. Y la reserva actual es de 1359. Segundo paso, ¿cuál es el segundo paso que hago? Compararla con la del balance. Ujú. Entonces ahora voy a tomar la diferencia, la voy a comparar. Tengo 2.850 menos 1.359, ¿a qué es igual? $1,491. 1.400. 91. Esta es lo que voy a sumar o voy a restar. Entonces ahora comparo. ¿Qué cantidad tiene que tener la reserva? 1359. ¿Y cuánto tiene? 2850. 2.850. Entonces, tercero, voy a comparar. Tengo que sumar. La diferencia. Y lo voy a comparar con la que tiene en el balance, con los 2.850. ¿Qué le tengo que hacer a esta cuenta? ¿Le tengo que sumar o le tengo que restar para que me dé 1.359? Restar. Se le resta también. Le tengo que restar los 1.491. ¿Sí? La cantidad que tiene que tener es la reserva actual. Entonces, ya determiné que le tengo que restar. ¿Cuál de los dos ajustes voy a hacer? El segundo, el de reserva para cuentas incobrables. ¿Con qué cantidad? Con 1.491. ¿Sí? En este caso no hubo ningún ajuste que afectara a las cuentas, entonces se toma el saldo que ahí se tiene. ¿Estamos? No sé, Sí, Miss. no sé si grabaron la clase o no, pero ya después la pueden verificar más despacito. Les voy a colocar cada diapositiva, si le pueden tomar foto o no sé, para que más despacio lo vean después. Me avisan cuando ya. Dele. ¿Ya? Yes. ¿Ya? Ya, Miss. Sí, ya. Ya, señor. ¿Ya? Ya, Miss. Ya, Miss. Bueno. Vamos a ver, ¿qué les podría poner acá? Vamos a ver qué sale. Bueno,
Si el ajuste dice, si el ajuste dice que una factura por 1.500 se considera incobrable, ¿cómo queda el ajuste? En el balance se tienen clientes, se tienen deudores y se tiene reserva para cuentas incobrables. Y el ajuste dice que la factura por 1.500 se considera incobrable. Cuentas incobrables. Se usa reserva para cuentas incobrables, cliente. Cuando una factura se considera incobrable, hay que ver si tenemos o no tenemos reserva. Y hay que ver si esa reserva es mayor o es menor a esta factura. En este caso se considera incobrable y tenemos reserva. Como tenemos reserva y es mayor, tenemos que tomar la reserva. Entonces va a quedar la reserva para cuentas incobrables ¿a qué? A clientes. ¿Sí? ¿Por qué cantidad? Por 1.500. Por los 1.500. ¿Sí? Ok. Esto fue en el ajuste 3. En el ajuste 9. El ajuste dice que hay que ajustar la reserva para cuentas incobrables. ¿Qué hago para ajustar la reserva para cuentas incobrables? Se calcula la nueva reserva. Calculo la nueva reserva. ¿Cómo calculo la nueva reserva? Se toman los clientes y deudores, pero a clientes le quitamos los 1.500 que se usaron en el ajuste pasado. Exacto. Tenía 5,000, pero como en este ajuste ya se vio afectado, ya no tomo 5,000. ¿Cuánto voy a tomar ahora? 3.500. Clientes va a ser por 3.500. ¿Por qué? Porque voy a tener los 5,000 menos los 1.500 del ajuste, ¿verdad? Y eso me va a dar ahora 3.500. ¿Se vio afectado deudores? No. Entonces, ¿cómo calculo la nueva reserva? Los 3.500 menos los 800 por el 3%. Más 8,000. 1.500 más 8,000 por el 3%. Que es igual. 345. 345. Sí. Ok, a esto lo voy a llamar reserva actual. ¿Qué quiere decir? Que la reserva tiene que tener la cantidad de la reserva actual. Entonces, ¿qué hago ahora? La comparamos con la reserva antigua, ¿no? ¿Y cuál es la reserva antigua o reserva del balance? 2.700. ¿Esa cantidad voy a tomar? No, porque ya se No, porque ya se vio afectado. Ya se vio afectado. 1.200. Entonces, la reserva para cuentas incobrables voy a tomar los 2.700 menos 1.500 del ajuste. ¿A qué es igual? 1.200. 1.200. Entonces, el saldo que voy a tomar ahora va a ser 1.200. ¿Cómo la diferencia? 1.200 menos 345. ¿A qué es igual? 855. Entonces, esto es lo que voy a sumar o voy a restar. ¿Y qué voy a hacer? ¿Lo voy a sumar o lo voy a restar? Se va a restar. ¿Cuánto tiene que tener la reserva? 345. ¿Y cuánto tiene la reserva? 1.200. Entonces, se lo tengo que restar. Para que se reste, ¿cómo queda el ajuste?
Reserva para cuentas incobrables a créditos recuperados. Excelente, por lo menos 2 personas captaron. Entonces sería reserva para cuentas incobrables por 855 a... Raro, los dos salieron iguales. A créditos recuperados. ¿Por qué cantidad? 855. ¿Sí? Si no, leyendo y practicando más, pues van a lograr resolver todo este acertijo. Entonces, cada vez que calculemos, que ajustemos la reserva para cuentas incobrables, pasa todo esto. Si alguna cuenta se considera incobrable, hay que ver si tenemos reserva, si la reserva es mayor, si la reserva es menor, en fin. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo, Miss, por ejemplo, digamos, si nuestro balance no tiene reserva para cuentas incobrables, hay que calculársela en el primer ajuste. Ajá. Por eso te digo, se puede dar, si no tenés, la tenés que calcular. Y si tenés, la tenés que ajustar. Ya. Y digamos, si no la tengo en el balance, la calculo y luego la ajusto. No, porque la vas a ajustar solo si tenés en el balance. Ahí, Miss. Si no tenés en el balance, por eso les digo, son todo lo que puede pasar. Uno, que se calcule o que se ajuste. Y hay que ver si hay cuentas o hay ajustes que van a cambiar el saldo a la cuenta. Todo lo que les expliqué acá se puede dar. Bien, entonces póngale que en el balance la tengo la voy a calcular hasta el final. Y si no la tengo, la puedo calcular en el primero o en el segundo en el ajuste. Bueno, muchas gracias. Y si en el balance tenemos esa cuenta y en el primer ajuste nos dice que calculemos la reserva nuevamente. La tenés que calcular ahí. Y al final la tenés que ajustar tomando en cuenta el ajuste que ya calculaste. Entonces, en ese caso, el que se toma en cuenta es el ajuste que ya hicimos. ¿Alguna Maestra, otra pregunta? Entonces la descripción sería reserva actual, reserva para cuentas, sí. La explicación sería ajuste de la reserva para cuentas incobrables. En este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Ajustamos la reserva para cuentas incobrables. Aquí la ajustamos. En este caso, ¿cuál sería la explicación de este ajuste? Este ajuste, ¿por qué lo hicimos? Lo hicimos por una factura que se considera incobrable. ¿Cuál sería el registro? Sencillo, el registro de una factura que se considera incobrable. Prácticamente lo que dicen en el ajuste ya nos vamos de explicación, ¿va? Acá en este ajuste, ¿qué fue lo que hicimos? Ajustar la reserva para cuentas incobrables. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, Miss, a mí sí me quedó algo claro. Exacto, algo claro. Entonces, vuelvan a leer si le tomaron mi captura y todo, y si les surge dudas, igual tenemos mañana para resolver dudas o el jueves. No, mañana es con ustedes, ¿no? Bueno, ahí ve mañana y el jueves. Entonces, si en el camino les surgieran dudas, creo que hay 2 o 3 ajustes así en la guía para hacer. Si surgieran dudas, ahí ya saben, en estas clases lo hacemos. ¿Estamos? Bueno, entonces hasta aquí llegamos, chicos. Que tengan buena tarde. Dios mío, feliz. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, Miss. Adiós, Miss. Gracias.